Os revelo el misterio del librito. Porque el libro ha sido dado, y el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Mi testimonio de Jesús comenzó en mi vida cuando el Señor Jesucristo me llamó al ministerio y al servicio en 1996, cuando vivía en la ciudad de Nueva York. Había respondido al llamado del Señor al arrepentimiento asistiendo a un grupo de estudio bíblico en hogares y era alumno en una de sus clases. Una noche estaba sentado en un restaurante en Long Island City con un buen amigo, y él me pidió que abriera mi Biblia en Juan 4, y comenzó a leer lo siguiente mientras yo leía con él: Juan 4 y 35-38. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses para la siega? Pues, mirad. Os digo, alzad los ojos y contemplad los campos, que ya están blancos para la siega. El que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se alegren juntos. En esto se cumple lo que dice: uno siembra, y otro siega. Yo os envié a segar lo que no cultivasteis, otros trabajaron, y vosotros participasteis de sus labores. Mientras mi amigo leía estos versículos, las palabras parecían saltar de la página y resonar profundamente en mi alma. Un fuego se encendió en mi corazón, y así el Señor me comisionó a su servicio en 1996. Literalmente, dejé mi vida y todo lo que hacía para dedicarme al ministerio. Llegué a ser líder en una pequeña mega iglesia, y más tarde, cuando descubrí cuán corrupta era en realidad, me marché en 2008 para no volver jamás. Luché durante algunos años intentando seguir a Cristo, pero mis pecados me frenaban. En 2013, mi vida se derrumbó y me autodestruí. Fue un desastre gradual que se había estado gestando desde hacía tiempo. Entonces el Señor me sometió a un severo castigo y me azotó repetidamente hasta que recuperé la cordura el 7 de julio de 2020, cuando me arrepentí completamente de mis pecados. El Señor me preparó para esta jornada concediéndome muchas visiones, señales, milagros y varias sanaciones. He expulsado muchos espíritus por su guía y me ha dado mucha confirmación de la autenticidad de mis ministerios y mi llamado. Así pues, he sido reconciliado con mi Señor, reconciliado con Yahvé, reconciliado con mi esposa e hijo y con mi recompensa eterna. Hacia finales de 2023, me ocurrió algo espectacular. Suelo dormirme con versículos bíblicos reproduciéndose en la televisión y la barra de sonido. Esa noche en particular, me dormí con el Antiguo Testamento sonando a un volumen muy bajo. Me desperté sobresaltado en mitad de la noche cuando la barra de sonido, que había estado muy silenciosa, empezó a sonar muy fuerte sin motivo aparente. Nadie había subido el volumen y el mando a distancia estaba intacto en la mesita de noche. Los siguientes versículos de Ezequiel se reprodujeron mientras yo permanecía sentado, incrédulo. Ezequiel 3 y 17-22. Hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, oye, pues, la palabra de mi boca, y amonéstalos de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le amoneste, ni le hables para que se aparte de su mal camino y salve su vida, ese impío morirá por su maldad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú amonestas al impío, y él no se aparta de su maldad ni de su mal camino, morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Asimismo, cuando el justo se aparte de su justicia y cometa maldad, y yo ponga tropiezo delante de él, morirá, por cuanto no le amonestaste, morirá en su pecado, y su justicia que hizo no será recordada, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si adviertes al justo para que no peque, y no peca, ciertamente vivirá, porque ha sido advertido, además, habrás salvado tu alma. Y la mano del Señor estaba allí sobre mí. Y así ha sido. Aunque en aquel momento no comprendí que el Señor me enviaba como profeta del fin de los tiempos, pronto lo descubriría. El 2 de marzo de 2024, comencé a escribir mensajes proféticos, según me describió el Señor, inspirados en la obra de Juan el Bautista. Esto continuó desde el 2 de marzo hasta el 5 de abril de 2024, y durante ese tiempo recibí 20 mensajes proféticos. Todos ellos giraban en torno al juicio sobre la Babilonia misteriosa, el llamado a los santos al arrepentimiento y el anuncio de la pronta aparición de Jesucristo mismo, quien se manifestará en el aire en cualquier momento para los fieles de su iglesia. De hecho, pensé que la profecía del 5 de abril sería la última. Estaba equivocado. El siguiente mensaje profético ocurrió el 10 de abril de 2024, y el Señor me dijo que me enviaba a realizar la obra de Pedro para apacentar y cuidar al rebaño. La naturaleza y el contenido de los mensajes cambiaron a partir de ese momento, aunque aún conservan elementos de los primeros 20, y muchos de ellos se interrelacionan entre sí. El 21 de abril de 2024, la naturaleza y el contenido de los mensajes volvieron a cambiar, y el Señor me dijo que me enviaba a la obra del apóstol Pablo como administrador de los misterios de Dios. Así pues, el contenido de los mensajes cambió de nuevo, basándose en los mensajes anteriores y estando interrelacionados.
Estos mensajes continuaron en la misma línea hasta el 16 de mayo de 2024, cuando el contenido cambió una vez más. Se me dijo que me enviaban a la obra de Juan el Revelador, un término que nunca había oído ni usado, y el 16 de mayo comenzaron esas profecías. Así pues, la obra del Señor se manifiesta en el llamamiento que me ha dado, y me ha enviado a donde yo no trabajaba, otros trabajaron, y yo participé de sus labores. No es que estos poderosos hombres de Dios no terminaran sus misiones, sino que estas obras han continuado desde aquel tiempo en que Jesucristo los comisionó para las obras a las que los envió. Estas divisiones me eran desconocidas cuando comencé a profetizar, y, como él me dijo, estaba participando en las obras de cada uno. Nunca comprendí la conexión hasta que Yeshua me la reveló. Mi llamado y ministerio se han cumplido. Otros trabajaron, y él me envió a sus obras, y en ellas he trabajado. He sido enviado en la obra de Juan el Bautista para anunciar la venida del Señor. He sido enviado en la obra de Pedro para pastorear y alimentar al rebaño. He sido enviado en la obra del apóstol Pablo como administrador de los misterios de Dios. He sido enviado en la obra de Juan el Revelador para llamar a los 144.000 y mostrar los acontecimientos venideros. Personalmente, no me considero digno de compararme con ninguno de estos grandes hombres de Dios, ni siquiera de dirigirles un simple saludo. Pero el Señor me ha hecho digno, y aún así me ha enviado a estas obras. Toda mi vida me ha encaminado a estos mensajes, y cada palabra llegará a los ojos, oídos y corazones de aquellos a quienes va dirigida. Si el Señor necesita que diga algo más, lo haré. Y así terminaré mi misión y las obras que se me han encomendado. Con esta explicación, la obra y la firma del Señor Jesucristo se revelan en estos mensajes proféticos que me han sido dados. He terminado las obras que Él me comisionó. Y así, espero en el Señor. Método de recepción profética. Como recibo mensajes proféticos 5 de junio de 2024, el 2 de marzo de 2024, el Señor Jesucristo comenzó a darme mensajes proféticos para compartir con la gente acerca de su inminente venida a su iglesia y otros temas. Estas profecías me llegaron en lo que la Biblia describe como cuando, la mano del Señor, reposa sobre una persona. Para mí, es una profunda sensación de pesadez en mi espíritu, una que no desaparece hasta que termino el mensaje. Cristo imprime en mi mente algunas palabras o frases que no puedo olvidar, y muchas veces me las envío por mensaje de texto para recordarlas. Cuando me siento a escribir, el Señor literalmente me muestra las palabras en mi espíritu mientras escribo. Sí, a veces tengo percepciones visuales de las palabras, y muchas veces las escucho mientras escribo, no audiblemente, sino en mi espíritu, y se percibe de una manera innegable. Cuando cometo un error y escribo mis propios pensamientos, las palabras se detienen hasta que borro lo que añadí. Cuando dudo de mí mismo y borro una frase que Cristo quiso conservar, las palabras se detienen hasta que la reescribo tal como estaba, y esa frase no se me quita de la cabeza hasta que lo hago. Últimamente, el Señor me ha dado mensajes doctrinales muy profundos y me ha guiado a pasajes bíblicos específicos. Él pone una frase en mi espíritu y yo la escribo, luego la busco en mi Biblia y encuentro que está en un pasaje. En ese momento, Él me indica qué pasajes debo citar, los inserto en la narración y las palabras fluyen de inmediato. Todavía me asombra que las palabras que el Señor me da estén en perfecta armonía con los pasajes bíblicos que me da para citar, y que la cita fluya con la narración la mayoría de las veces de una manera que simplemente no puedo lograr por mí mismo. Nunca había hecho nada parecido en mi vida, hasta ahora. Normalmente no comprendo la totalidad del mensaje hasta que lo reviso ortográfica y gramaticalmente. Entonces lo leo de nuevo, y el Señor me inspira a hacer pequeños cambios, quizá añadir una frase para mayor claridad, tal vez eliminar una palabra y sustituirla por otra, etc. Luego, la pesadez desaparece y sé que he terminado. Tenga en cuenta que en todos estos mensajes proféticos, jamás he modificado el tema, ni una sola vez, y el contenido tampoco ha sufrido cambios importantes, ni una sola vez. Las profecías más extensas suelen tardar 1 hora o menos en escribirse, y el proceso de revisión puede añadir 1 o 2 horas más. Siempre consulto las escrituras para asegurarme de no haber tergiversado nada según mi entendimiento humano. Hasta ahora no lo he hecho, pero para que quede claro, muchas de estas palabras superan mi comprensión al escribirlas, y necesito acudir a las escrituras para profundizar en lo que he recibido. Jamás los mensajes han contradicho las escrituras, aunque sí ponen a prueba mi comprensión de ellas, y yo también soy un estudiante. Soy pastor, tengo casi 30 años de experiencia en las escrituras y he predicado numerosos sermones, enseñanzas, etc. Permíteme decir esto desde mi experiencia, me es imposible escribir algo de este nivel y detalle en tan poco tiempo, con mi propio esfuerzo y comprensión. Me lleva varios días, a veces una semana o más, preparar un sermón más largo y detallado, y esto no es lo mismo, en absoluto. Esto no es propio de mí y está más allá de mi comprensión.